Saludamos a Luna Figuero. Ella es, ante todo, una mujer y una madre. Es bióloga de profesión y trabaja en proyectos de agroecología, principalmente con mujeres campesinas. Acabamos de conmemorar aquí y en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. En Ecuador se ha exhibido la agenda de grupos feministas, de agrupaciones sociales, dando énfasis sobre todo a un tema que está pendiente en Ecuador, una ley que posibilita el aborto por violación. Y también ha estado en primera plana en las expresiones que se han dado en las calles, el tema de la violencia contra la mujer, en su expresión más dura, como es el femicidio. Quisiera iniciar este diálogo, Luna, preguntándote, a más de esto, ¿qué otras cosas importantes, qué otros temas deberían estar en la agenda de la mujer? Hola Gustavo, buenos días. Em, bueno, actualmente no es que no está, sí está, pero son temas de los que no se habla mucho, que es todo lo que se refiere a temas de salud reproductiva y salud de la mujer, ¿no? Que no solo es el aborto, eh, es en relación a todo lo que es embarazos, ligarse, yo que sé, anticonceptivos, todo ese tema. Y el tema de la menstruación, que es un tema del que casi no se habla. Son temas ya que se están tratando en todas estas marchas y en todos los colectivos feministas. Obviamente la violencia contra la mujer es lo que siempre se lleva mayor atención porque, o sea, solo con la cantidad de feminicidios que hay, todo es obvio, ¿no? Que mientras no se erradique eso, los demás temas van a quedar un poco rezagados, pero sí, todo es importante. Conversábamos justo en estos días con alguna otra persona que trabaja en estos temas de la mujer, en el desarrollo social de las mujeres, con la directora de Sendas, la doctora Cordero, y coincidíamos con Ujú. ella en que si bien hay problemas generales para las mujeres en todo el mundo, en Ecuador en particular, pero que estos se agudizan, se agravan, se hacen más delicados todavía en los sectores rurales. ¿Cuál es tu Ujú. experiencia en este sentido? Sí, con el tema sobre todo este de salud reproductiva en las zonas rurales hay una violencia tremenda. O sea, yo soy una mujer blanca, privilegiada, ¿no? Entonces, desde mi realidad, como un médico me atiende o lo que sea, por ejemplo, es muy diferente a cuando una mujer rural accede a un servicio de salud, sobre todo reproductivo. Después, bueno, hablando de brechas económicas gigantes, o sea, en general, salarios, todo, la equidad de género en el sector rural o sea, está muchísimo más lejos, ¿no? Aparte de sociedades en las comunidades que aún siguen siendo muy machistas, ¿no? Hay mucha violencia hacia la mujer, muchos roles muy establecidos, difíciles de romper, incluso entre ellas, ¿no? Como es complicado. El Pero la machismo, el violencia machismo, en el el sector machismo es rural mucho es más súper. fuerte en los sectores rurales. ¿Y qué percepción tienen las mujeres en los sectores rurales? Hablemos concretamente de la SUAY con respecto a esto, porque esta situación a fuerza de darse, e incluso históricamente, como que genera ciertos patrones y de alguna manera se vuelve, no diríamos aceptable, pero es parte de lo que se tolera como la cotidianidad. Sí, bueno, aquí sabemos en la sociedad que ha habido un fenómeno bien grande de migración, ¿no? Esta migración al exterior, sobre todo, ha sido de hombres e irónicamente, esta migración de los campesinos, más generalmente, ha hecho que muchas mujeres se empoderen ahora aquí en el campo, ¿no? Es un fenómeno, digamos, bien específico de esta provincia por la migración fuerte que tuvo. Eh, Eso ha hecho que por primera vez mujeres sean dueñas de sus tierras en el campo, por ejemplo,
y que también se hayan empezado a dar cuenta de la violencia sobre la que estaban viviendo. Entonces, bueno, si tú le preguntas a una mujer campesina sobre la violencia en su hogar, hay muchísima violencia y en realidad están hartas de que les pregunten sobre eso, ¿no? De que tengan talleres sobre cómo denunciar, de tener talleres de cómo actuar, de cómo evitar, etcétera. Dicen, y nunca hay talleres para ellos, ¿no? O sea, de cómo no ser violentos, de cómo dejar el alcohol, de cómo ser una persona responsable en el hogar, etcétera. Entonces, es un poco lo que todavía se ve en escuelas y todo. O sea, la educación está dirigida hacia cómo nosotras debemos protegernos, cómo nosotras debemos denunciar, cómo que no haya impunidad, ¿no? En la ley para los agresores, pero luego la educación hacia el agresor no es, o sea, no es visible, no existe. Vamos a regresar sobre ese tema más adelante. En cuanto a lo Ujú, económico, los patrones occidentales dan cuenta de que el hombre es el jefe del hogar. ¿Qué sucede en los sectores rurales de Ecuador, de la provincia de la Suay, con este fenómeno de la migración? Que sin él las mujeres jugaban ya antes un papel muy relevante. ¿Cómo ha ujú. variado esta situación en la actualidad cuando no están los hombres que en su mayoría han emigrado? Bueno, el trabajo en el campo es durísimo, sí, son mujeres súper fuertes y eh, entonces ahora son independientes económicamente por primera vez. Perdón, la bulla. Son mujeres independientes económicamente por primera vez o tienen una sensación de ello, ¿no? Porque el campo lo producen ellas van a vender las cosas, no deben cuentas a nadie e incluso tienen dinero que les envían del exterior, ¿no? O sea, estos mismos hombres que han migrado. Entonces, sí creo que tienen un atisbo de lo que es ser una persona independiente económicamente. En esto de educar a los hombres para dejar el machismo, para tener una posición, diríamos, más equitativa, ¿por qué no se avanza, sobre todo en los sectores rurales? No estamos insinuando siquiera que en las ciudades se haya superado, pero quizá en las ciudades, a través de los medios de comunicación, de las universidades, de frecuentes conferencias que hay, creemos que en los últimos años sí se ha generado una especie de cultura contra el machismo. Hay más conciencia, en definitiva. Ujú. Sí, bueno, no se trata de educar a los hombres, es educar a la Claro, sociedad, sí, sí, yo tomaba esta porque parte en la que tú decías que estaban las mujeres en el campo cansadas de los talleres dirigidos a ellas y por qué no otros talleres dirigidos a los hombres, por qué no se los hacía. bueno, es difícil convocar, ¿no? Para que te digan lo que estás haciendo mal. Ujú. Esa, no puedes obligar a nadie Normalmente son talleres los que se hacen en el campo, ¿no? Y la gente está informada sobre qué es lo que se les va a decir en los talleres, qué es lo que se va a compartir. Entonces es muy difícil, ¿no? Esto tiene que ser más o menos obligado desde la niñez, básicamente, ¿no? Porque ya un adulto decirle que deje de ir al campo a hacer su trabajo o lo que sea para un taller sobre violencia contra la mujer, es difícil, ¿no? La convocación, digamos. ¿Cómo se está abordando el tema de salud que señalabas tú? Es muy importante Ujú, y delicado y en esto mencionabas también tú el tema de la menstruación. ujú. Sí, es un tema del que no se habla, ¿no? Es como eh, nuestra salud reproductiva depende mucho de tener una menstruación digna y con esto me refiero a todos estos métodos que utilizamos, ¿no? O sea, para cuidarnos, para nuestra higiene, digamos, que no han sido adecuados durante muchos años
Luego, por ejemplo, hay datos de cómo la vacuna, no soy antivacunas ni anti-COVID ni nada por el estilo, pero cómo la vacuna como efecto secundario ha afectado a la menstruación en algunas mujeres y son datos que no se muestran. O sea, por muy pequeños que sean, que a mí me parece que es más grande de lo que en realidad se dice, no es algo que se menciona como un efecto secundario. La menstruación siempre ha sido algo como de avergonzarse. O sea, hay temas pequeñitos, individuales, pero que en conjunto se tratan sobre la menstruación de la mujer, de lo que nadie habla. Niños y chicos, adolescentes que no tienen ni idea de lo que es eso, porque sus madres no les hablan sobre eso, porque en la escuela se trata como algo muy así de pasada, leve, ¿no? En todos estos temas de la agenda que se esgrime con respecto a la mujer para tratar de lograr condiciones de mayor equidad, a salud, este tema de la menstruación, el aborto, la violencia contra la mujer, eh, es un eje transversal el tema de la educación, de las posibilidades de acceso a la educación. Sí, por supuesto. O sea, yo siempre he dicho, cambiar cómo piensa un adulto es bien difícil. Hay que empezar desde las bases, desde la niñez. Es responsabilidad del Estado, del Ministerio de Educación, tener estos programas, pero bien hechos, ¿no? Dentro de las escuelas y de los colegios y tener educadores capaces de transmitir esto de la forma más parcial posible, ¿no? O sea, porque siempre entran moralismos y cosas religiosas y de educación de cada persona y un educador tiene que ser alguien bien parcial en estos temas sobre todo, ¿no? Para poder transmitir bien a los niños lo que, lo que es necesario transmitir para que haya una equidad, digamos, en el futuro, ¿no? Las religiones y las iglesias, ¿qué papel juegan dentro de esto? Sí, bueno, las religiones tienen como sus escritos, una, una posición bien clara sobre la ética y la moral en todo el tema mujer, reproducción, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente influyen sobre, sobre cómo, o sea, sobre las personas que siguen a estas religiones. Y está bien, o sea, cada uno, como siempre se dice, es libre de pensar como quiera, pero luego cuando se trata de educar, hay que ser más parcial en ese tema porque no todos pensamos igual con respecto a la religión y a la moral y a la ética que esa religión imparte, ¿no? Criterio Luna, todos estos delicados temas, ¿cómo los está enfocando el Estado ecuatoriano, concebido no solamente como gobierno central, también como gobiernos seccionales? Bueno, no sé. Sabemos quién es nuestro presidente, sabemos su posición individual, ¿no? Muy personal, sabemos su ética y su moral religiosa, ¿no? Eh, y, y claro, y la mayoría de los asambleístas también. Entonces es bien complicado no recurrir a tu moral y a tu ética individual cuando tratas de aprobar leyes y cosas así, pero claro, eres un legislador y tienes que dejar un poco eso a un lado, ser una persona más parcial, sabiendo que estás eh, decidiendo por toda una población que no pensará igual que tú, ¿no? Ujú. Con relación al presidente, o sea, él ha sido bien claro en sus declaraciones de ayer sobre el veto a la ley. Y claro, o sea, es muy Sí. complejo porque Básicamente el después todos presidente dice que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que deploró la decisión de la Corte Constitucional y que no le queda más que acatarla. sí, pero parece que quiere vetar, ¿no? La ley. Ujú. Y esperemos que sea un veto parcial para que su moral y su ética queden intactos ante Dios, ante su mujer o lo que sea, y no vaya un poco más allá. Y bueno, hay que ver eh, si él es fiel
a lo que el pueblo ha escogido que sea, ¿no? Un presidente en un estado laico. Culminemos, Luna, este diálogo con una reflexión muy personal tuya, desde tu visión, desde tu experiencia como madre, como profesional, como una persona que conoce de manera bastante cercana la realidad de los sectores rurales de la SUAY. Sí, para mí ser mujer, ser feminista, porque lo soy también, es un proceso que va a ser para toda la vida, ¿no? O sea, yo conozco mucha gente que dice, pero ya somos más equitativos, ya hay más igualdad, y les haces ver estos pequeñas cosas que todavía siguen sucediendo, de que das un paso para adelante y dos para atrás, y dicen, ah, no, entonces, obvio, todavía la lucha continúa, es bien larga y queda muchísimo por hacer, sobre todo en los sectores rurales, para las mujeres rurales o para las mujeres más vulnerables de menos recursos, porque hay muchísimas mujeres de ciudad también que están en una situación muy vulnerable ante todas estas cosas y que no tienen voz o no pueden expresarse como mujeres tal vez más privilegiadas como yo. Entonces es importante también la lucha por ellas, ¿no? Es para todas esto y yo creo que sí representamos a todas en algún que otro tema. Entonces, eso, decirles que estamos aquí por eso, ¿no? Bien. Gracias, Luna, por habernos acompañado y por haber compartido estas reflexiones y estos pensamientos. Ya, muchas gracias, Gustavo, a ti. Escucharon a Luna Figueroa. No habíamos señalado al inicio, ella es de nacionalidad española, trabaja en Ecuador, es madre, es bióloga y sus proyectos están enfocados a agroecología principalmente, trabaja con las mujeres campesinas.